ahora. Tienes que cuidarte del sol, Juan Francisco. Bien. Oye, un panel impresionante el del día de hoy, ¿eh? Erika Muñoz, Anita Krause, María Ignacia Castro, Juan Francisco Maquena y Mauricio Pérez. Estamos en esta edición de día lunes 10 de enero de 2022 en una nueva edición de Carta Ciudadana. Ignacia Castro, ¿cómo estás? Buena jornada. Sí, buena jornada porque además el fin de semana, bueno, yo me fui el jueves me fui a mi distrito, así que estuve en reuniones, estuve con gente de mi distrito ahí dando vueltas, estuve en programas de radio, estuve con... Muy bronceada además. Sí, bien, me quedé dormida al sol, ponle tú, como esas cosas que a uno le pasan, y como hacía el vientecito, puta madre, no, te explico que parezco... o sea, estoy colorada como carvalho. Bueno, la cuestión es que estuvo entretenido el fin de semana, estuvo muy bueno, porque de verdad que eso de volver, ya iba más o menos pasando Rancagua, llegando como ponle tú ahí a Rosario, y ya para mí ya era otra cosa. Se me abren las neuronas, siento el cariño de la gente allá. No, te juro que estoy feliz de ya. Ahora esta semana cambio a los niños de departamento y ya me voy a instalar definitivamente a San Vicente, así que estoy muy contenta. Tú eres como nuestro Pancho Saavedra, Ignacia, la gente te quiere. Sí, fíjate. Pero mira, ¿sí? ¿Sabéis qué? Hay una cosa que se las voy a contar después para que fue como, yo dije, no, pues aquí estamos mal. Porque bueno, yo sigo tramitando algunas cosas, ayudando a algunas personas a seguir con los temas, porque yo encuentro que uno no puede dejar los temas a la mitad. Y una persona que incluso es amigo mío me dijo, ¿y qué seguís trabajando en esto con la gente si ya te dieron en el suelo, ya perdiste? Entonces yo le dije, no, pues, yo gané 3.200 y tantas personas que confiaron en mí. Yo me digo a esas personas, yo no puedo dejar la pega votada, no puedo dejar el distrito votado porque perdí una elección. ¿Qué es lo que es perder una elección? Pucha, ganancia de otras cosas. O sea, claro, el minuto que uno pierde, bueno, uno hace todas las cosas para poder salir candidato, pero si no, yo gané muchas otras cosas. Entonces, yo le dije, no, yo de verdad que lo veo de otra forma. Para mí, yo gané a 3.000 y tantas personas que confiaron en mí, yo me debo a ellas, me debo a la gente, y si puedo seguir trabajando en esto y me va a dar la forma de trabajar así como teniendo mi pega, que es lo que me da el sustento, porque esto otro no es remunerado, digamos, pero eso es el servicio público y eso es lo que me gusta. Le dije, qué lástima que lo vean así, porque yo para mí es una ganancia, siempre lo he tomado así. Muy bien, pues. Y la Anita Krause, que está ahí muy callada. ¿Cómo estás, Anita? Bien, súper bien, gracias. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ya recuperada la familia? ¿Todo perfecto? ¿Todo impecable? Todo perfecto, sí. Mi madre ya se fue al sur, tranquila y bien recuperada. Y afortunadamente fue la única contagiada de toda la familia, así que... Y yo me fui este fin de semana a Santo Domingo a descansar porque nos tocó una semana en mi pega, digamos. Me tocó una semana bastante pesada, así que me fui a descansar unos días a Santo Domingo. Muy bien. Merecido descanso, Anita, de todas maneras. Me imagino que vienes con muchas ganas de conversar muchos temas. Tenemos hartos temas que hablar, así que, por supuesto. como siempre, un aporte. Erika, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Más o menos, bien? Pero se escucha. Más o menos, pero se escucha. Lo importante es... Sí. Sí, bien. Oye, y contenta de escuchar lo que dice la María Ignacia. Yo creo que es fundamental que todas las personas que en algún momento hemos llevado una candidatura, no nos desconectemos de la gente, aunque no alcancemos la votación para ser electa. Pero el solo hecho de haber estado en la calle compartiendo con la gente, además de la ganancia, ya te hace un referente. Y la gente después necesita que tú tiendas esa mano. Así que maravilloso, María Ignacia. Yo creo que era como la nota positiva de lo que comentó la María Ignacia al inicio. Ay, ya, muy gracias, bien. ¿sí? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Has muteado, lindo? Gracias por lo de lindo. Gracias por lo de lindo, Mauricio. preciosa, maravillosa. Perdona, yo le estaba agradeciendo y era para Mauricio. Candidata eterna, y me parece el después. Tiene que cambiar los anteojos, Ignacia. No, al revés, tiene una visión impecable, Felipe, no sé. No, eres bien feíto, ¿ah?
simpático lo pero que hay. feito. Dio Sí, lo por que eso. no nos podemos Simpático arreglar, pero es lo que feito. hubo nomás. Es lo que hubo nomás. Sí, Oye, no. no, está bien. Sí. Lo Fin de importante es la semana, belleza interna, Mauricio. de hecho, le pregunté a un dispositivo que se llama Alexa, ¿qué es felicidad? Y me dijo tener algo interno. ¿Viste? ¿Cachai? Yo pensé que iba a decir Claro. cualquier cosa, o sea, ¿qué es lo más lindo del mundo? El Déjame las interno. llaves. Muy Oye, no, bien. que iba Las a decir llaves, las yo, llaves. ya, Perdón. también te las dejo. Sí. En corto, buen fin de semana, comparte la oficina, comparte la familia que en la casa, y ya uno trabaja tanto que se le pega hasta la oficina. Claro. Qué atroz, qué atroz. Y trabaja en la Qué casa. atroz, qué atroz, qué atroz. Así que me tocó harto familia y sí, llamado a atención, no nos perdamos porque está aumentando el contagio firme del COVID. No grave, pero sí obviamente me ha tocado ver mucha gente cercana eh, que se ha contagiado, fíjate, por cosas muy menores, han terminado haciéndose el chequeo y con COVID positivo y la cuarentena no es entretenida en vacaciones. No, fome. Gracias a Dios, como estamos vacunados, capaz el daño a la persona es menor, pero depende de qué persona. De hecho, hemos tenido algunos padres menos complicados de salud y a ellos sí les pega fuerte que los contagios. Por lo tanto, no olvidar mascarilla. Yo le decía a mis hijas que andan en algún lugar del país, le decía, oye, en vez de ir a un carrete a una discoteca, ¿por qué no se arma una junta las mismas lucas, que sale bastante más barato? Y en vez de juntarse con 300, se juntan con 20. Y con esos 20 bailan, lo pasan bien. Creo que es una buena medida para la juventud que se cuiden mucho porque sabéis que ha habido un aumento sustancial. Y eso hay que preocuparse. Ya. Juan Francisco, ¿cómo estás? También muy bronceado. Me tiene muy molesto esto que la Ignacia y Juan Francisco estén más bronceados que yo, pero bueno, así es la vida. Es La un Anita se milagro. ríe, la Anita se ríe y es verdad. Sí. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Gusto saludarte. Muy bien, muy bien. Oye, yo estoy Qué bueno, me alegro. en el litoral central, ¿ah? Y aquí el COVID ¿Fuiste a cunde, pero Maitencillo? como por ahí en ¿Fuiste a la zona. Maitencillo? Está para allá ¿Estabas en el estoy. restaurante de Maitencillo que fue subido a la red? No. ¿Estabas ahí, Juan Francisco? No. Yo No estoy, estabas yo ahí. estoy No estabas guardado, ahí. tranquilo aquí en la casa. No, estoy Claro. en Tú eres muy Zapallar. quitado de bulla. Sí, pero Sí. aquí está el COVID como un reguero de pólvora. Está mucha gente contagiada, están cerrando los restaurantes, están empezando a cerrar los discotecas. Eh, la cosa está agarrando papa exactamente 12 meses después del pic que hubo, ¿se acuerdan ustedes el año pasado? Que fue muy comentado con algunas fiestas en ese minuto clandestinas que habían, ahora no son clandestinas, pero la gente no se cuida, no entiende, mucha gente joven contagiada, así que bueno, a cuidarse. Ahora Muy apareció bien. la nueva variante Delta Crom. Sí. Y la mezcla de influenza con Omicron. ¿Te trapicaste, Juan Francisco? ¿O es Sí, un no, es que resfrío estoy que un poquito... mantienes todavía? No, tengo una tosecita que me tiene hace rato molesto, pero ya llevo como Sí. 3 semanas. Como Alergia. habría dicho mi papá, deja de fumar sin filtro. Oye, 4.074 nuevos espérate, contagios Felipe. y positividad del país alcanza el 5,04%, casos activos ascienden a 19.635, la cifra más alta en 6 meses. Eso fue la cifra que se entregó ayer domingo. Seguramente en un rato más, lamentablemente, las cifras van a aumentar. Díganos más, Erika. Es que Valparaíso, Viña y otras localidades acá de la quinta región retrocedieron, tal como dice Juan Francisco. La cosa está media complicada acá en la quinta región y retrocedieron a preparación. Así que baja el aforo. Hay que en realidad tomar conciencia de eso. Sí. Sí. Sí, hay que estar muy atentos porque, bueno, en Europa la cosa está desatada, ¿eh? En Estados Unidos está, pero, Oye, o sea, un millón diario o más, ¿o no, Felipe? Era por ahí la una cifra, locura, cosa no, es loca. una cosa de loco. Ahora, hasta ahora, por lo menos en Chile, los centros asistenciales se mantienen, no, digamos, las UCI no están tan copadas, pero bueno, en Navidad, porque estamos con 2 semanas de retardo siempre, pero en Navidad y Año Nuevo era prácticamente lógico porque la gente se junta, la familia, en fin, tanta gente que no se ha visto en mucho tiempo y que se volvió a ver en Navidad porque viven fuera de Santiago
o al revés, viven en Santiago y viajan al sur, al norte, personas que lograron llegar del extranjero. Entonces, todas esas cosas inevitablemente generan que tú tengas un mayor contacto. Además, somos animales sociales, Sociales. entonces, bueno, Oye, unos más que otros, ¿no, Juan Francisco? sí, claro, lógico. Oye, Tú eres pero más, no, tú eres más reticente, pero hay gente no, que, sí, yo soy por más ejemplo, antisocial. claro, Lucho Moller, por ejemplo, en la actividad que tuvimos en el programa y en la coordinadora hace unos días, cómo te besaba y te abrazaba ese hombre. Se nota un cariño allá, Claro, lógico. pero está muy bien, Oye, habla bien de no, él. no, yo lo que quería decir es que, bueno, yo creo que la gente se tiene que empezar a acostumbrar a vivir con esta cuestión del COVID. Ya lo han dicho en muchas oportunidades, que esto se está transformando en una especie como de resfrío, influenza, en algunos casos te agarra más fuerte y te golpea. Eh, yo creo que, creo que lo peor de que vivimos con la pandemia del 2020 ya pasó. La vacunación impidió que mucha gente tuviera síntomas más graves y más duros del COVID. Pero yo creo que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir nomás. Esta cuestión que llegó para quedarse, van a haber sucesivas variantes todos los años. En esta época empiezan a aumentar los casos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, después bajan y suben abruptamente y después bajan abruptamente. Y esta cuestión va a ser una tendencia mundial. Yo creo que es algo que llegó para quedarse. Afortunadamente, lo que está pasando es que a pesar de los contagios, la gente se enferma, pero no pasa más allá de un resfriado, un poquito de fiebre, tos, y listo. No es como hace 2 años o año y medio atrás, en donde era realmente fuerte y la gente terminaba en la clínica, en el hospital, en la UCI, con respiradores, con oxígeno. La cosa ha cambiado para bien, creo yo, afortunadamente, gracias a la vacunación masiva que hemos tenido acá. Y, y bueno, ya que la misma contagio va haciendo que la gente vaya agarrando inmunidad, pues sí, sí. Bueno, esta semana, Juan Francisco, no sé si hoy día mismo, lunes, parte ya la cuarta dosis para Sí, cierto grupo de así Así es. es. Claro, y además que más allá digamos, de la polémica respecto a las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que en algunos casos critica un poco el tema de la cuarta dosis, no porque sea cuarta dosis, sino que por lo que significa en un mundo globalizado, en que hay muchísimos países del mundo en que están muy, muy incipientes en su proceso de vacunación. Entonces, claro, en un mundo globalizado, efectivamente cada gobierno se preocupa de sus intereses propios, de perogrullo decirlo, pero también es importante ver de qué manera tú también vas aportando. Chile aporta también, pero bajo su proporción. Somos un país chiquitito nosotros, no somos un país grande, digamos. Entonces, claro, la idea es que muchos países no vayan quedando atrás y que de alguna manera el proceso vaya más o menos, digo, más o menos cercano. Pero hay países que están muy lejos de las dosis, no están ni cerca de lo que ha hecho Chile. Muchos dirán por una cosa de habitantes, muchos dirán por una cosa de política pública, muchos dirán por una cosa de recursos, sea lo que sea, digamos, pero nosotros vamos muy arriba. Entonces, ¿qué sacamos de repente con nosotros estar muy arriba si tenemos, por ejemplo, intercambio permanente con personas desde Argentina, qué sé yo, desde Brasil, ni hablar de Estados Unidos? Y bueno, se van quedando atrás y mucha gente que viene de Estados Unidos no necesariamente son norteamericanos, sino que vienen, hacen escala, bueno, en fin, la situación no está fácil. ¿Tú sabes Y lo que es además, importante? yo no sé si se han fijado, pero continúan y aumentan las manifestaciones de ciudadanos que están en contra de las medidas restrictivas, que muchos dirán, los libertarios dirán, está muy bien, y otros dirán, chuta, está muy bien, pero seguimos contagiándonos. Entonces, bueno, ahí está el feble equilibrio, si se quiere, de una cosa con la otra. Lo que te decía que ojalá, claro, como tú decías, hay esas diferencias capaz de llegar a todo el mundo y hay países que se quedaron atrás, que no toman las medidas adecuadas. Y lógico, hoy día no te decir para qué si estamos todos vacunados y nos podemos contagiar con un vecino, pero eso siempre es parte de la ecuación que va a estar. Lo importante es que ojalá se siga tomando una política pública y como hay un cambio de gobierno,
hay un buen traspaso de la actual administración que creo que ha hecho una labor notable y se siga, te fijas, porque objetivamente es súper importante que Chile siempre ha tenido desde, no sé, 100 años atrás o 50 años, siempre ha sido un tema donde la vacunación, donde terminamos la polio, se fijan, o sea, muchas de las enfermedades que en otros países no las terminaron, Chile la logró salvar porque fue una política pura independiente del gobierno de turno. Ojalá que eso se mantenga, especialmente en esto que, como dice Juan Francisco, apareció hoy día la Omicron 2, 3, 4 y así vamos a escuchar todos los días una distinta. Entonces es súper importante que se traspase eso. Ahora, en una entrevista ayer en el diario Mercurio, la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, decía que ha escuchado al presidente electo que tiene mucho interés en continuar muchas de las medidas que se han tomado. Y eso yo creo que de todas maneras va a ocurrir, digamos. Eso yo creo que sin lugar a dudas, porque además hay todo un proceso de compra, hay todo un proceso de digamos, calendarización, de programación. Entonces, en términos de las vacunas. No sé si alguien quiere decir algo que están, para que después no digan que hablamos mucho algunos nomás. Por favor, Juan Francisco. La Anita se ríe. ¿Sí? No, yo simplemente comentar que a mí me parece que el proceso de vacunación ha sido espectacular. Ojalá que el próximo gobierno lo mantenga. Ha sido absoluta y totalmente esencial para evitar tener colapsado el sistema de salud. Así que ha sido una muy buena política pública y bueno, esperemos que el gobierno del señor Boric lo mantenga. Yo creo que sí, yo creo que son de las cosas que es imposible, porque si lo hace, se sepulta, po. Lo dejamos al tiro ya en el cementerio. Así que mejor que lo Ojalá que siga. lo haga o ojalá que se sepulte. No, La que gente lo se haga un negro, pregunta, porque si Juan no Francisco. vamos a salir todo al funeral, vamos a salir con flores a tirar. No, le pregunto a Juan Francisco que dijo ojalá, pero el ojalá no entendí para dónde iba. Ojalá que lo haga, porque los ya. miembros de la coalición esa, cuando se meten y toman alguna cosa, terminan dejándola embarrar. Cosa, mirar lo que está pasando en la Municipalidad de Santiago, en la Comuna de Santiago, en donde entró la alcaldesa Iracy Hasler, funcionaba bastante bien el municipio. A mí me gustaba mucho la gestión de Felipe Alessandri, que tenía la ciudad bastante limpia, el comercio ambulante a raya, los locatarios contentos y los habitantes bastante felices a pesar de todo el desastre en la zona cero. Y hoy día el centro de Santiago es un basural, no levantan la basura, está todo rayado, está todo cochino, está todo lleno de gente, no hay seguridad, etcétera, etcétera. Y la alcaldesa brilla por su ausencia. Pero en fin. Oye. Bueno, tenemos una invitada hoy en el programa Carta Ciudadana. Está con nosotros la convencional constituyente independiente de la UDI, ¿no? ¿Eso es correcto? Marcela Cubillos, ¿cómo está? Hola, sí, no milito hace como más de 10 años, o sea, estuve en la UDI, pero ya dejé de militar como el 2012, por ahí, sí, 2011, 2012, así que y perdón la pregunta, pero como yo soy periodista y soy copuchento a más no poder, ¿por qué? No me acordaba, yo que soy medio memorión, no me acordaba la razón por la que, sí que lo hizo público, digamos, de por qué renunció a la UDI, yo estaba medio perdido. Sí, lo hice, está todo muy bien, lo hice público. Bueno, ingresé súper chica desde la universidad que me uní a la UDI. Me salí en la etapa de las primarias, en que iba de candidato mi marido, Andrés Alamán, en contra de un candidato de la UDI. Por lo tanto, era una situación un poco incómoda, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ahí como que preferí, ahora, sin ningún conflicto, de hecho fui convencional en cupo de la UDI, mantengo excelentes relaciones con todo el mundo, pero me parecía mucho más razonable estar fuera de la militancia. Yo juraba que todavía seguía, hola Marcela, la María Ignacia Castro, yo juraba que todavía seguía siendo de la UDI, porque... No, para que veas la buena onda que mantengo con todo el mundo, entonces. Sí, con todo el mundo. O sea, claro, ahí hubo una renuncia, no fue porque hubo una diferencia ideológica o oye, qué sé yo, oye, te iba a contar una cosa hacia otro, o porque se fue hacia otro grupo, sino que porque hubo ahí una cosa circunstancial. Marcela, oye, una cuestión, Felipe, sí. Una cosa cortita. Primero, Marcela, bienvenida. Gracias por sumarte a Carta Ciudadana. La Marcela jugó un rol increíble esa noche de esa primaria. Yo estuve ahí, así que lo vi. Así que siempre hablo muy bien de ella. Nada más que eso. Sí, pero feliz de independiente, así que no, yo creo que ya no vuelvo a militar nunca más. No digas nunca, jamás nunca, porque esas cosas de repente se devuelven, así que no digas eso. Es verdad, se devuelve. Bueno, voy a partir de atrás para adelante, perdona.
ya sabemos, y seguramente el resto va a preguntar, pero yo tengo que preguntar algo muy periodístico y que está ahí encima. Se van a poner de acuerdo, se están poniendo de acuerdo, han establecido puentes. Rodrigo Álvarez, convencional constituyente de la UDI, dice que RN, Bópoli y los independientes le quieren a ellos imponer un nombre para la vicepresidencia adjunta. Desde Renovación Nacional entiendo que está negociando el convencional constituyente Raúl Celis. Aparecen nombres cruzados. Aparentemente la UDI y Republicano estaría eventualmente proponiendo el nombre de Hernán Larraín Mate o de Luis Mayol, y RN, Bópoli y los independientes están proponiendo el nombre sí o sí, sin cambios, de Cristian Monkever. ¿En qué está eso, Marcela? Y me imagino lo van a resolver luego, porque esto en un ratito más se supone que se vota, ¿no? No, esto no se vota, porque de hecho te piden para inscribir la O sea, los vicepresidencia. patrocinios, me refiero. Los patrocinios, y lo puedes hacer cuando tengas ganas. Ahora, también para ponerlo en contexto, esta es una discusión bien absurda porque estamos peleando cargos que no tienen, la verdad, ningún poder. ¿Para qué vamos a decir las cosas? O sea, es una vicepresidencia de una directiva, a esta altura entiendo, no sé si de 9. Entonces, bien testimonial el rol que se juega ahí. Entonces, por lo mismo, resulta más absurdo que todavía no haya acuerdo en qué nombre presentar. Pero la razón por la que no hemos demorado es porque el día jueves Renovación había dicho que iban a inscribir ellos un vicepresidente, que habían conseguido 24 firmas, sin recurrir a los 21 que forman el grupo UDI, Independientes, Republicano, etc. Entonces nosotros nos quedamos en busca esperando. de voto a la lista de la prueba, ¿no? Claro, habían conseguido voto a otro lado, entonces nosotros nos pareció que lo respetuoso era esperar que ellos inscribieran su lista con las 24 firmas y ver qué firmas quedaban ahí libres para ver a quién podíamos apoyar en una segunda vicepresidencia. Pero cuando estaba cumpliéndose la hora de la sesión, reconocieron que en realidad no tenían las firmas, que les habían comprometido, y ahí volvieron a pedir entonces a donde nunca debieron dejado de mirar, en realidad, que era para habernos puesto de acuerdo entre nosotros en tener un vicepresidente. La verdad es que yo no me he metido mucho en el detalle porque no me importa demasiado. Creo que obviamente que vamos a patrocinar a unos, somos 37, necesita 24. Creo que no cumple un rol demasiado relevante. Creo que Rodrigo Álvarez sí jugó un rol importante porque era la instalación de la convención. Pero ahora yo creo que es mucho más importante lo que empieza a pasar hacia adelante en los debates y en las votaciones, mucho más que en una vicepresidencia adjunta. ¿Y cuál es el nombre, entendiendo lo que usted dice, cuál es el nombre que más le gusta a usted? Me da un poco lo mismo, pero me carga que me impongan nombres. Creo que en esto uno tiene que estar un poco abierto a que si tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, hay muchos nombres de Renovación, de Bópoli, etc. Entonces creo que conversar, cuando ya no conseguiste las firmas que habías dicho que habías dicho que tenía, cuando te has dedicado que también a criticar un poco al resto del lote, por así decirlo, y vas y dices, solo es admitible un solo nombre, cuando tienes varios más, creo que tampoco es la forma de conversar. Entonces, no sé, hemos depositado la confianza en Rodrigo Álvarez ahí para que llegue al mejor acuerdo. Bien patudos son, porque quieres que te diga, o sea... Bueno, ¿no? Como lo dijo alguien que Marcela Cubillo algo conoce, Andrea Lamán, esto es lo más parecido a la política. Así es. Claro. Yo juro que es la última pregunta, de verdad que es la última pregunta, lo prometo, pero absolutamente, si me lo permiten. No me lo permitieron. Bueno, no me lo permitieron, no voy a poder hacer la pregunta. Echa fuera nomás, hombre, si aquí no te podemos entender con nada. Tío conductor, diga nomás. Pero ¿por qué no? Si ya me quedé metida. ¿Por qué Marcela Cubillos públicamente dijo que iba a apoyar a Bárbara Sepúlveda a la presidencia de la Convención Constitucional, militante del Partido Comunista? Porque no dije eso. Dije que Bárbara Sepúlveda sería una buena presidenta de la Convención, y por lo tanto, ¿Y por qué? decían, bueno, primero aclaremos las cosas. Nunca dije que yo apoyaría a Bárbara Sepúlveda, sino que aquí como la izquierda tiene los votos para elegir... Pero que Marcela Cubillos diga eso a esta altura importante. No, pero digamos, mira, te lo explico feliz, porque de verdad creo que habría sido una muy buena presidenta de la Convención. Lo que pasa es que es distinto decir que la izquierda, que tiene los votos para elegir a quien quieran solo, hubieran elegido en ella, creo yo, a una buena presidenta de la Convención para la etapa que viene. Yo eso lo sostengo, pero es muy distinto a decir que yo votaría por ella. Ahora, ¿por qué sería buena? De hecho, no pudieron elegir ni a la presidenta ni al vicepresidente ejecutivo. O sea, tienen los votos y no fueron capaces de elegir a ninguno de los dos. Pero espérate un poco, la lista que salió elegida fue...
Sí, Y el No, PC pero se mira, tuvo que sumar, el PC se tuvo que sumar a los movimientos No, no. y se tuvo que sumar a ¿cómo se llama? A la elección de María Elisa Quintero, pero no son de su fila. no, pero no es así. El Frente Amplio perdió todo, perdieron todos los candidatos que levantaron. María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez fueron levantados por el Partido Comunista, Lista del Pueblo y movimientos sociales. O sea, Pero fueron no es los de ellos, candidatos a que eso me ellos refiero. levantaron. Pero no es de ellos, a eso me No son refiero. de No ellos. No, está militan bien, en pero el Partido eso- Comunista, ese es mi punto. Ya, pero demostraron una habilidad política que no demostró el Frente Amplio. O sea, de ellos Exactamente. levantaron una Ah, candidatura evidente. distinta a la de Sí, una sí, sí. militante de ellos y ponerla ahí. Ahora, Bárbara Sepúlveda habría sido una excelente presidenta. Yo la tuve en reglamento de coordinadora. Es abogada, muy capaz y muy respetuosa para coordinar los debates. Si uno a esta altura, tú no necesitas que la presidenta de la convención piense como tú. Lo que tú aspiras cuando eres minoría es que haya alguien que respete los reglamentos, que coordine el debate y que le dé garantía a los 155 de participar en igualdad de condiciones. No pides más que eso. Obvio que vas a votar distinto que ella, probablemente en la gran mayoría de las cosas, pero eso no es el tema para cuando tratas de definir quién es el nombre adecuado para dirigir una convención. Oye, Ya ¿puedo- estamos conversando con la convencional constituyente Marcela Cubillos. Adelante, aquí tenemos un panel muy amplio convencional. Adelante, Juan Francisco Maique. Hola Marcela, muchas gracias por estar acá hoy día. Oye, una pregunta a propósito, tú estabas mencionando las votaciones. Hay un montón de iniciativas que están circulando, iniciativas populares de norma, ¿no es cierto?, para la Constitución. Yo he firmado hasta el momento 6, creo que 6 de 7 que se pueden firmar, que juntan las 15.000 firmas, etcétera. Explícanos un poco, por favor, cuál es tu visión respecto de esto, porque hay voces que dicen, mira, esta cuestión es para que se discuta esto, pero no es garantía de nada. Es simplemente un punto político. Hay unos dicen, ojalá que en vez de 15.000 tengáis 150.000 firmas. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero lo importante es que efectivamente el reglamento dice que si llegan con 15.000, se tramitan como si hubieran sido presentadas por los convencionales. Nosotros estamos presentando normas todo el tiempo y esas siguen la tramitación normal, ¿no es cierto? Las comisiones se votan, van al pleno. Entonces una iniciativa que entre con 15.000 firmas tiene que seguir ese mismo camino. Indudablemente corre la suerte que corre cualquier iniciativa presentada por el grupo en el que yo estoy, que somos minoría completa, ¿no es cierto? O sea, probablemente una iniciativa presentada por nosotros pueda no ser acogida. Lo mismo puede pasar con una iniciativa presentada por 15.000, 20.000, 200.000 personas. Eso no está garantizado que vaya a tener más apoyo ahí. Pero indudablemente es distinto decirle que no a una iniciativa de norma propuesta por 37, por 20 convencionales o por 15 convencionales, no por 37 porque tiene un límite máximo, como de 14 convencionales, que una iniciativa que llegue con 15.000, 20.000, 100.000 firmas de ciudadanos. Creo que eso tiene un peso público, un peso político, porque yo me imagino que una persona que se ha involucrado a tal nivel de firmar una iniciativa para que llegue a la convención, si le dicen que no a lo que ella está planteando, bueno, va a quedar bastante molesto con esa votación. Entonces es una manera de estar involucrado en esto y que no sea solamente un grupo de 37 los que estén promoviendo las ideas los que creen. Oye, Ya, Marcela, pero espérate un poco, Juan Francisco, pero la verdad, con la mano en el corazón, ¿le dan pelota a las cuestiones o no? Porque siento como que de verdad que no nos van a dar ni 5 de pelota. El otro día no fueron los de educación libre y diversa y no los pescaron. ¿Es verdad? ¿Es así? No sé, siento como que, te juro que siento que, yo creo que hay que hacerlo, porque por último tú dejas, está el precedente, ahí está, se hizo la pega, qué sé yo, se presentaron. Ahora que nos vayan a dar un poco de pelota, te juro que estoy absolutamente escéptica. No, o sea, a ver, primero hay que tener claro en qué escenario estamos. No fue pésimo el 16 de mayo, o sea, somos un grupo que es completamente minoría dentro de esa convención. Entonces, pretender que algo vaya a generar un impacto así sorpresivo dentro del debate, obvio que no. Somos un grupo muy minoritario, no tenemos incidencia desde el punto de vista de votación adentro de la convención, por supuesto que no. No tenemos ni el tercio que obliga a una negociación. O sea, nos fue muy mal el 16 de mayo y pretender ponerse una venda en los ojos, eso no funciona. Y las iniciativas populares, esto no se trata de que te den o no te den pelota, o sea, al final están obligados a tramitarla. Pero obviamente que si esa idea no concita una mayoría, bueno, va a ser rechazada, porque estamos en una convención en que los que estamos planteando ideas como la libertad de enseñanza y muchas otras son minoría adentro de la convención. Entonces, no hace milagros la firma ciudadana, Ya, pero sí está levanta bien. un tema y lo lleva a la convención. ya, oye, Ya, pero Marcela, pero espérate, déjame terminar. No, María Ignacia, sí, déjame terminar la pregunta, pues si yo partí Pucha, ya termina, Cortala, ya. Que quiero, Oye. ya, dale.
Pucha, No, calle. pero y con esto termino para que la María Ignacia te pueda preguntar, porque interrumpe todo el rato. Oye, Pregunta no. corta, por favor, gracias. Oye, no, Marcela, pero a tu juicio, ¿cuáles son elijamos, porque esta cuestión es bien difícil, hay un montón de temas claves, pero los 3 temas más centrales para que la gente nos escuche? Aquí estamos en 40 radioemisoras y plataformas digitales desde Atacama hasta Magallanes. Hay un montón de gente escuchándonos. Entonces, ¿cuáles son los 3 temas que a tu juicio son más delicados, más en riesgo y que los chilenos estamos acostumbrados y que vivimos todos los días en base a esas 3 cosas y que nos pueden faltar y nos pueden hacer, digamos, mucho daño como país? Lo que pasa es que varios de esos ya consiguieron las firmas para entrar, ¿no es cierto? En el tema de libertad de enseñanza, en el tema de los ahorros de pensiones, ya lo tienen, en el tema de libertad religiosa y de conciencia. Entonces ya consiguieron las firmas para entrar. Pero hay temas que no han conseguido las firmas todavía para entrar y que son relevantes. Hay proyectos en términos de la libertad de emprender, hay proyectos en términos de pluralismo político, o sea, de que tú tengas libertad de pensar como quieras sin ser cancelado, anulado, ni mandado a reeducarte. Hay una norma que por lo menos yo he promocionado muchísimo, que es el tema de medio ambiente, de resguardo, te fijas, del medio ambiente, con desarrollo sostenible, fin de las zonas de sacrificio, tener una nueva institucionalidad para el cambio climático. Esa es una agenda que tiene que ser también muy propia de quienes promovemos la libertad y el desarrollo. Entonces, esas iniciativas hoy día todavía no tienen las 15.000 firmas y es importante poderlas apoyar. Ahora, hay muchas otras que no van a entrar vía iniciativa popular y donde van a estar los ejes de la discusión constitucional, que es un poco lo que apunta también tu pregunta, Juan Francisco. O sea, yo creo que acá una cosa es estar discutiendo garantías o qué pasa con el derecho de propiedad, qué pasa con la libertad de emprender, pero si nosotros no regulamos bien la estructura de poder en el país, podemos encontrarnos con una democracia muy distinta a la que conocemos. O sea, el régimen de gobierno y la forma en que se regule el sistema político puede ser fundamental. La forma en que se regule la reforma a esta Constitución. O sea, ya vimos algunos que decían que poco menos que este Congreso no puede reformar la Constitución que aquí salga. Otros que plantean ideas como que solo puede ser reformada por una nueva convención constituyente, o sea, tener una constitución que no se pueda arreglar. Entonces, la forma en que se defina la democracia, que no va a ser a través de iniciativas populares que se levanten esos temas, hay que estar muy atento al debate que se empiece a producir a partir de febrero. Estamos conversando con la convencional constituyente Marcela Cubillo. Ignacia, ¿tú querías preguntar algo o vamos con Sí, la, es que, ¿sabes con la qué? Erika? No, una cosa Dale. que esto ya es como no es de copuchenta, pero es como, porque me pasa que si yo veo a la Marcela en un grupo de gente, con todo lo que tú sabes, o sea, te escuchan, de verdad, te dan esa, ¿cómo se llama? Porque hasta yo me quedaría, yo no, ¿qué tendría que opinar si está la Marcela Cubillo dando, no sé, una clase de lo que se está discutiendo? Entonces, ¿cómo es la recepción de ustedes? ¿Cómo los toman adentro? ¿De verdad que las toman con la punta del zapato o de verdad que por lo menos las escuchan? Por lo menos hay pucha, esta señora sabe, o sea, quédese callado el resto, no sé. Es como que me sentiría hasta medida así como, ¿no? No, yo he tenido por lo menos una muy buena experiencia en las 2 comisiones en las que he estado, en la Comisión de Reglamento y en la Comisión de Sistema Político, en que las 2 se da debate con mucho respeto, explicamos la idea. Obviamente que pensamos distinto y hay personas que Sí, saben no, sí. mucho en todas las comisiones, pero por lo menos tanto en la Comisión de Reglamento como en la de Sistema Político tenemos debate con mucho respeto. Lo que pasa es que lo que ha pasado acá, y espero que no pase ahora, es que hay poca deliberación. Los reglamentos se aprobaron sin debate. Se daba 1 minuto o 2 minutos, después una indicación, llegaba y se votaba. Entonces fue una pasada de máquina más o menos. Entonces, lo que uno esperaría es que las normas sí tengan mucho más deliberación y debate, porque aunque tú pierdas, que al menos hayas podido expresar la razón por la cual fundamentas una determinada postura. Pero eso es lo que ha faltado quizá en el tiempo. Pero siento igual, nunca he sentido, bueno, no sé, yo también fui diputada estos años, no siento problemas así de que te sientas pasa a llevar, ni mucho menos. La presidenta antigua era menos tolerante. Yo siento que esta mesa ha partido por lo menos con mejores declaraciones. Pero eso desde la lógica de las comisiones, Marcela, porque pareciera que en el Pleno se generan situaciones más complicadas, pero en las comisiones lo que tú estás diciendo lo han dicho varias convencionales constituyentes y varios convencionales constituyentes que están en distintas posiciones muy extremas. Por ejemplo, lo que pasó con el convencional Luciano Silva, que dio el voto para que María Elisa Quintero fuera finalmente electa, y lo convenció Marco Barraza del Partido Comunista. Claro, Luciano Silva tiene un pasado, digamos, mirista, pero hoy día es pastor evangélico y es del lote de Renovación Nacional. Entonces,
pareciera que en las comisiones se genera esa sinergia más que en el pleno, o estoy hablando tontera. No, exactamente, así es. Pero siempre es igual, ¿ah? En el Congreso no le pasaba lo mismo, que en las comisiones Sí. puedes discutir de manera mucho mejor y el Pleno es mucho más como para dejar puesta una postura. A uno no le importan los debates duros, lo que importa a esta altura es que haya reglamento, que te respeten los tiempos, que puedas terminar las palabras, que puedas hablar, o sea, es como el mínimo para una discusión de temas como estos, ¿no? Bueno, No, y vamos además con que la Erika esa- Muñoz, que, perdón. Sí, espérame, Ignacia, lo dale. último, que además que de esa Oye, discusión... yo quiero solo que se respete todas las indicaciones que nos dieron al inicio. Marcela, qué gusto saludarla. Al inicio nos dijeron preguntas cortas, bien directas, que todos puedan preguntar, y ahora no nos dan la palabra. ¿Quién dijo eso, Erika? ¿Quién dijo eso? Por ahí, por el WhatsApp, ahí es que mandaron ahí una indicación que Yo no hiciéramos estoy- preguntas bien específicas para poder aprovechar el tiempo. Yo no estoy de Ya, acuerdo, siga acá preguntando, somos todos de pregunta preguntas largas, acá somos todos de preguntas largas. Así que denle nomás, Erika, por Ya, favor, un gusto adelante. saludarla primero, para mí un honor Está poder Alberto estar. Lavé también acá, que hay que saludarlo, pero no digas nada, Alberto, solo saluda. Quiero saludar Por favor. a mi alumna. Un honor poder estar en el Dame, programa. dame. Ya, me retaron de nuevo. Erika, dele nomás. Ya. Marcela, Ya. como les decía, un honor poder saludarla, poder estar en el programa. Nosotros como Movimiento de Padres y Apoderados también presentamos una iniciativa que entró después, mucho después que las otras dos, y si bien es cierto, los dos primeros puntos llevan idénticamente igual, el tercer punto para nosotros es fundamental, que es la no discriminación arbitraria del Estado hacia nuestros hijos, que es la única, al menos, por lo menos, que lleva eso, y usted lo conoce mejor que todos nosotros, en el tema de los beneficios que se entregan, los computadores, que los niños de los particulares subvencionados no reciben de la misma manera que los estatales. Y los papás, a nosotros nos ha costado más porque lo estamos haciendo de manera orgánica, solo con papás que en este tiempo están, lógicamente, veraneando, así que nos ha costado harto. Pero el discurso nuestro, para poder presentarlo, voy a hacer súper corta porque quiero hacer una pregunta específica para quienes nos están escuchando, que nos ha llegado a nosotros. Nosotros la hicimos y la presentamos solo para que dentro de la convención se pudiese escuchar la voz de los padres apoderados y se hablara de estas discriminaciones. Pero muchas de las personas nos han dicho que esto es como un saludo a la bandera, que es un poco lo que se dijo aquí. O sea, no sacamos nada, aunque juntemos todas las firmas, si no nos quieren tomar en cuenta para ponerlo en la Constitución, no lo van a poner. Pero algo más grave nos ha llegado a nosotros en pregunta referente a las iniciativas. ¿Realmente vamos a tener el tiempo para que se puedan discutir todos los temas que alcancen las 15.000 firmas para una constitución, o va a tener que alargarse el tiempo para poder alcanzar estos temas tan fundamentales, Marcela? Porque nosotros vemos que los ciudadanos a pie vemos que el tiempo va pasando, y chuta, como que se va diluyendo y no se ve que se avance mucho. O sea, que se hayan ocupado 2 días en la votación de una mesa es como, ¿sí o no? Es como contradictorio cuando se suponía que ellos tienen todos los medios para llegar a acuerdos. Y el sector de la izquierda no se puso de acuerdo ni siquiera para la mesa, para elegir la directiva de la mesa. Oye, Erika, bueno, súper corto yo también para que podamos conversar todo, y un gusto verte, así que siempre es bueno, tan buenos recuerdos ahí del trabajo juntas. 2 cosas. Lo primero, la norma de no discriminación que tú estás empujando, nosotros también la vamos a presentar esta semana también como constituyente. ¿Ah? Entonces, si no llega, porque es una norma que falta, que efectivamente para que no discrimine, el Estado, según el establecimiento educacional, recibe, te explica si es municipal, si es de los servicios locales, si es particular subvencionado, etcétera, que no se discrimine por parte del Estado en eso, así que tenemos una norma redactada ya con un grupo que va a ingresar esta semana igual. ¿Hay o no haya firmas? Eso va a estar discutiéndose en la convención, y ojalá, yo creo que van a llegar igual también con firmas de apoyo. Y lo segundo, respecto del tiempo de aumentar el plazo, a mí me pasa que ahí ya cambia todo. A nosotros nos eligieron para un año sacar una propuesta de constitución. Esas fueron las normas y eso se plebiscitó. Entonces yo lo que digo, primero, si ya están algunos planteando aumento de plazo, ¿es para más deliberación o es para qué? Porque aquí tampoco uno ha visto que haya interés en aumentar demasiado la deliberación, sino que vamos a ver qué pasa en febrero, si empiezan de nuevo a pasar máquinas o si se empieza a tratar de discutir más. Y yo creo que si llega a abrirse o se genera esta sensación de que no se alcanza, bueno, entonces todo el acuerdo tiene que poder revisarse. ¿Ah? Y eso yo lo planteé el viernes pasado, porque esto no se trata de que tú le metas mano a una parte del acuerdo para ampliar el plazo, que ya se plebiscitó, y dejas todo igual. Bueno, entonces, o cambiamos la pregunta del plebiscito salía, podemos también mejorar una cantidad de cosas que nos incomodan de ese acuerdo. Yo creo que aquí las cosas hay que cumplirlas, el plazo está definido hace rato,
por algo votamos rechazo por montones de razones, ¿no es cierto? Porque no se iban a respetar las reglas del juego, porque no era la mejor forma de hacer una constitución, etc. Bueno, ahora llevamos 6 meses, quedan otros 6, lo lógico es que se saque la pega en tiempo y forma. Buenísimo. Conversamos con la convencional constituyente Marcela Cubillos, quiere preguntar Mauricio Pérez, y después va la Anita Krause, que está ahí muy atenta, agazapada para preguntar. Dale, Mauricio. Marcela, primero, gracias. Segundo, creo que han hecho una labor enorme todos los convencionales que han tratando con esta cantidad de votos avanzar en algo. A ver, tengo 3 preguntas que se resumen en una, que van un poco en la misma línea. Si se demoraron 2 días en ponerse de acuerdo en elegir a una presidenta para un cargo, primera pregunta, ¿vamos a lograr aprobar normas en 6 meses? Porque si por cada norma no sé cuántas son las que van a tener que aprobar. Primera pregunta. La segunda, ellos en general tienen los 2 tercios, ¿cierto? Y siempre ha estado ahí como en la duda si al final de cuentas van a ser capaces de ponerse de acuerdo, que va en la primera, si ves que existe esa posibilidad todavía de que se abran los plebiscitos dirimentes como una alternativa de solución. Y la tercera, ¿cuál fue el problema del apruebo o rechazo? Es que no se informó a la población, y aquí hay muchos ciudadanos que escuchan a lo largo del país el programa de radio, ¿cómo la gente se va a informar de esta constitución que le van a informar? Ahí está programado cómo la gente va a saber si apruebo o rechazo esta nueva constitución en el plebiscito de salida, porque muchos dicen, no importa si está el plebiscito de salida. Sí, claro, pero si entiendes lo que vas a votar. Pero si vamos a hacer la misma campaña de sí o no nomás, sin ningún dato más, es complejo. Lo primero, yo no extrapolaría el que se hayan demorado 2 días a lo que vaya a ser la votación de las normas. Porque la verdad que nosotros vimos que cuando se votaron normas reglamentarias, se ponían de acuerdo rapidito en cualquier cosa. O sea, los vimos votar, rápidamente tuvieron mayoría para sacar el derecho preferente de los padres del índice de la Comisión de Derechos Fundamentales. En 2 minutos se pusieron de acuerdo para por mayoría aprobar un reglamento de ética que es completamente contrario a la libertad de expresión garantizada por la Constitución. Entonces, uno dice, ojo, les cuesta más ponerse de acuerdo en cosas de poder, pero cuando se trata de normas que incluso pasan a llevar libertades esenciales, rapidito consiguieron mayoría y en algunos casos los 2 tercios. Entonces, yo eso le veo, no veo que esto vaya a ser un síntoma de lo que vaya a pasar. Los plebiscitos dirimentes lo aprobaron también y era una violación a las reglas del juego. Entonces, lo hicieron súper rápido eso, los reglamentos salían, pero entonces me preocupa que creamos que porque se demoraron 2 días esto vaya a ser objeto de mucha dificultad para ponerse de acuerdo. Creo que les cuesta más ponerse de acuerdo sobre el nombre de una persona para ejercer poder que en esto otro. Ahora, lo otro en relación al plebiscito dirimente, bueno, tiene que pasar por el Congreso. Y yo creo que dado como quedó la composición del Congreso, no lo veo tan factible. Y por suerte, porque la verdad que el único incentivo de la norma de 2 tercios era que tú estés obligado a ponerte de acuerdo, si no sería re fácil cada vez, no sé, pues negociar con eso arriba de la mesa. No me puse de acuerdo, plebiscito dirimente, no hace ningún esfuerzo por negociar o por buscar un acuerdo en común. Y respecto a la información, yo creo que va a ser muy difícil. Bueno, a mí me cuesta mucho ponerme en un escenario hoy día del final del proceso, te fijas, antes de que haya ni siquiera un artículo redactado. Por eso nunca hablo de cuál va a ser la opción que uno asuma la salida, todavía no hay una constitución, pero obviamente la difusión, entender lo que es, y yo creo que es tan cierto lo que tú dices, que hubo más gente que votó para el plebiscito que después para la elección de convencionales, porque no entendían qué es lo que iban a hacer los convencionales, entonces mucha gente se restó de participar, y la constitución puede pasar un poco lo mismo, que al final la gente no entiende bien, y el deber, claro, no sé, yo creo que de todo va a ser informar de qué se trata este tema y cuáles son las cosas más fundamentales de lo que ahí se regule. Estamos conversando con la convencional constituyente Marcela Cubillo. Anita Krause, ¿quieres preguntar? Anita. Sí, me preocupa que en reiteradas ocasiones, hola Marcela, antes que nada, en reiteradas ocasiones hemos tenido reuniones contigo, con la Constanza Jove, y siempre han hablado de que les pasan la máquina por encima. ¿Cómo o si tienen pensado alguna estrategia para que eso no siga ocurriendo? Lo que pasa es que no hay ninguna estrategia que te dé más votos de los que hoy día somos. O sea, al final esto es, yo creo que aprendizaje para las próximas elecciones. O sea, cuando yo a mí realmente siento que la derecha se sorprende de lo que ocurre en la convención, se sorprende cada día, cuando debió haber atinado el 16 de mayo y no se hizo nada. O sea, ahí seguimos con piloto automático como sector, cuando nos fue pésimo, tuvimos un pésimo resultado. Entonces, esto no es un problema de estrategia. Somos muy pocos
y los quórum que están establecidos se hicieron pensando en que al menos pudieras obtener el tercio, o el cuarto, cuando ni siquiera lo conseguimos firma para ir a la Corte Suprema, porque no tenemos el cuarto para reclamar de violaciones al procedimiento. Entonces, por el que llegue aquí el campeón de estrategia no va a poder hacer nada si no tenemos los votos para hacerlo. Entonces, por eso yo al menos creo que el rol es, adentro de hacer la pega para poder levantar muy bien nuestras posturas, contribuir desde la convención a reconstruir un relato que le haga sentido a la gente desde las ideas nuestras de la libertad, y tercero también, por lo menos yo me he propuesto un rol que es fortalecer liderazgos jóvenes que están adentro de la convención, que tienen mucho futuro en la promoción de nuestras ideas, pero milagros lo podemos hacer con la composición que quedó. Pero para buscar acuerdo, Marcela, la pregunta acá de cajón, digamos, tú necesitas también abrirte hacia otros sectores. Yo ponía el ejemplo, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solo ponía el ejemplo sobre lo que pasó con la elección del vicepresidente adjunto. Usted mismo la nombró, no sé si decirte sí, lo va a seguir tratando usted porque es De convencional. usted te sale raro. Tú, me sale rarísimo que me trates de usted. Sí, te sale muy raro el usted. Me cuesta decir tutear a autoridades. Fíjate que al presidente Piñera lo tuteo cuando es candidato, pero cuando es presidente no puedo. Ah, perdón. No me trata nadie de usted en la vida, entonces no. A mí me cuesta, yo cuando hablo de ella siempre digo la ministra, todavía le digo sí, ministra. Es que yo tengo ciertas deformaciones profesionales, pero bueno, lo voy a tratar de tutear. Se dice, ok, fueron los de Renovación Nacional, Evópolis Independiente a buscar votos de la lista del apruebo para lograr los patrocinios necesarios para la vicepresidencia adjunta. Yo me imagino que yo no veo, y esto es con todo respeto, digamos, yo no veo a Marcela Cubillo haciéndose la que da lo mismo en las discusiones constitucionales. Entonces, quedarse pasivo no creo que sea una buena estrategia y tampoco creo que varios de los que están ahí lo vayan a tomar. Es decir, tratar de cruzar un poco el Rubicón y buscar ciertos acuerdos en materias que, bueno, alguna coincidencia tiene que haber al otro lado del río, ¿no? De todas maneras, o es tan distinto todo que no se ve ninguna posibilidad. No, es que hay un tema que es básico, o sea, todos lo hemos estado haciendo y todos abiertos a eso, pero hay un tema. La izquierda tiene los votos para escribirla sola, la Constitución. Entonces, cuando tú eres minoría, no basta que tú estés abierto a construir esos puentes, necesitas que el que puede escribirla sola esté dispuesto a hacer un texto más transversal. Y eso todavía no ha pasado. Y es lo que uno le explica, dice, yo entiendo, ustedes pueden hacerla solo, juntarse y redactarla y aprobarla porque tienen los votos, pero ¿quieren una Constitución que obedezca a esta mayoría de ahora? ¿O queremos una Constitución que pueda durar décadas y que por lo tanto tenga más transversalidad y no sea solamente un programa de gobierno para el gobierno de Gabriel Boric, sino que sea una Constitución dispuesta a regir o destinada a regir por las próximas décadas? Pero es una pregunta que tienen que responder más bien las mayorías. Si ellos no están dispuestos a tender puentes, si ellos no están dispuestos a incorporar, piensa que nosotros hemos presentado propuestas de reglamento, propuestas de normas todo el tiempo, te las rechazan por el hecho de que vengan de quienes vengan nomás, aunque tenga sintonía. Entonces, van a haber puntos en los que vamos a votar en conjunto, porque pensamos igual. Por ejemplo, régimen presidencial. Probablemente el Partido Comunista y la derecha y otros sectores pensamos igual respecto a mantener un régimen presidencial. ¿Eso quiere decir que va a haber una negociación de acuerdos? No, pero vamos a coincidir en la votación. Pero en otras materias, uno no ve interés de quienes tienen los votos para escribirlas solos, de hacer un texto más transversal, destinado a durar un tiempo mayor, creo yo. Por ahora. Sí, está Alberto Lavé, que bueno, Alberto Lavé nunca está los días lunes, solo hoy día, y no es precisamente por nosotros, Marcela. Adelante. Mi profesor, es mi profesor. Sí. Mira, para serte franco, Felipe, es por ustedes, pero más que nada porque está hoy día la Marcela, mi gran alumna. Está bien. Además de gran alumna, simpática como todos lo vemos, y buena moza, está regia, Marcela. Tiempo que no te veía, pero hay una cosa respecto a lo que se está diciendo, es que claro, ellos pueden escribir solo una constitución, pero no tienen los votos necesariamente para aprobarla. Y ahí creo que tienen que hacer un trabajo de partida, deben hacer un trabajo por todo Chile, porque siempre debe ser así. Si yo estuve en la comisión, yo no voy a ir a imponer mis ideas, voy a ir a debatir, a conversar y a proponer lo que creo que es mejor para Chile y a votar por lo que creo que es mejor para Chile. Evidentemente, si tuviéramos la fuerza de un lado determinado, que es probablemente lo que ellos piensan, ellos van adelante, pero ellos lo hacen sin pensar lo que puede ser mejor para Chile, sino que lo que es mejor para ellos, lo que es mejor para el sector, lo que es mejor para la izquierda, y ha sido siempre igual. Pero por lo mismo, puede que a la salida
tengan un frenazo, puede que no se les apruebe. No obstante, que está el riesgo de que el gobierno va a tener todo el manejo comunicacional, la prensa, etcétera, y pueden inventar lo que sea para lograr que se les apruebe, pero puede que se les rechace. Entonces deben pensar en escribir una mejor constitución. Marcela. Sí, bueno, primero mucho cariño ahí a mi profesor, tengo los mejores recuerdos. La verdad que me iba mejor en los ramos de Derecho Público que en los que hacía el profesor acá, Alberto Laveo. Es un profesor terrible, Marcela, Alberto Laveo, ¿no? Para que la gente que nos escucha sepa. No, pero era difícil su ramo, convengamos. Porque Alberto Laveo es un profesor difícil y a Juan Francisco Maquena no lo contrató. Por lo tanto, tiene sus cosas Alberto Laveo, uno lo ve tranquilo, dicharachero, No fui simpático, yo. livianito, pero tiene sus cositas. ¿Ah? Perdona, Felipe, no fui yo, en la oficina no fue contratado. Bueno, pero Alberto Laveo tiene un peso específico ahí. ¿Cómo? Oye, no, en lo que dice Alberto, yo creo que a ver, hay una cosa que a uno le preocupa, que puede pasar para uno u otro lado, que estamos como los abogados, pero el plebiscito va a ser a los 6 meses del gobierno de Boric. Entonces, puede terminar siendo un plebiscito sobre el gobierno, los primeros 6 meses del gobierno de Boric, más que sobre el texto de la nueva constitución. A mí me bajan sospechas cuando hoy día empiezan a plantear prolongar el tiempo, porque uno dice, puede haber ahí la intención de gobernar siempre con la expectativa de esta tierra prometida que nunca llega, esta nueva constitución que va a solucionar mágicamente todos los problemas. Y eso le da un relato o un discurso a Gabriel Boric durante meses o años diciendo yo no puedo solucionar este tema por culpa de la constitución actual, pero cuando exista la constitución nueva lo voy a poder hacer. Entonces, en la prolongación del tiempo de la convención me genera un poco a mí de dudas respecto de, o sospecha respecto de ese interés cuando hoy día veo algunos de izquierda abiertos a prolongar el tiempo. Porque la verdad es que él puede pasarse 6 meses diciendo que no tiene las herramientas, pero es tantas las expectativas que han generado con esta constitución y con su gobierno, que después no va a tener a quien echarle la culpa, que es un poco lo que pasa dentro de la convención. Por décadas se le echó la culpa a la derecha que bloqueaba un montón de cosas. Adentro de la convención no le pueden echar la culpa a nadie de derecha del funcionamiento de la convención, ni del desprestigio de la convención, ni de la falta de credibilidad, porque ellos la gobiernan, la conducen, la votan, etc. Entonces, va a estar indudablemente vinculado el plebiscito a lo que esté pasando con la gestión del gobierno de Gabriel Boric. Sin duda, totalmente de acuerdo. Oye, una pregunta, Marcela. Siempre cuando se llegó al resultado, que fue desastroso, como tú decís, y aquí varios estuvimos ahí en los locales de votación y veíamos que votaban 60 personas de 300 en una mesa, uno siempre pensó que había un parte de los que fueron electos, como fue el ex senador Arboe o los no neutrales, que eran, entre comillas, un poquitito más moderados en su idea. Con ellos tampoco se puede conversar y llegar a buenos acuerdos cuando tenéis que, como tú decís, para que no te pase la planadora y el texto no se escriba solamente y se logra una buena constitución, pero yo creo que, ¿sabéis que trabajar un año para no lograr nada tampoco lo quiere el Chile? ¿Te fijas? Pero objetivamente, ¿cómo lográis que esa gente hoy día esté votando sin pensar, como tú decías? O sea, no nomás, punto, porque viene de tal sector. No hay cómo conversar con... Para mí Felipe Arboe era un buen senador, ¿te fijas? O sea, tenía una base. Y así varios más, para no decir, te dije uno, porque me recuerdo. ¿Se puede o no hay por dónde? Totalmente, pero el problema es que no solo a nosotros nos fue mal, sino que a la centroizquierda les fue peor que nosotros aún. Entonces son poquitos. Nosotros, claro, fue perfecto con Arboe, con Chaín, con el propio Agustín Esquella, con montones, pero ni aún con ellos llegas al tercio. ¿Te fijas? O sea, quedamos así de lejos. Entonces, a nosotros la centroderecha le fue mal, pero a la exconcertación le fue peor que nosotros. Entonces son muy pocos, no alcanzan para hacer la diferencia o para incidir de manera... no ha alcanzado. Yo les puse algunos ejemplos de las cosas que se aprobaron en el reglamento, o sea, no dieron como para poder rechazar un reglamento de ética que viola la libertad de expresión garantizada en la Constitución. No dieron para eso, te fijas, no dan los votos para eso. Entonces, obviamente que tenemos con ellos, pero muchísimos puntos de acuerdo, pero juntos también seguimos siendo pocos adentro de la convención. Marcela, ¿cómo ves tú lo que pasó en la elección de la presidencia, sobre todo de la Convención Constitucional, pero particularmente en la de Gaspar Domínguez, el vicepresidente, respecto a, primero, ¿tú estás de acuerdo en que la Convención, desde su instalación hasta ahora, el grupo predominante es Frente Amplio, Colectivo Socialista y algo de independientes no neutrales?
y después de lo que pasó en la elección pasada de la mesa, la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista pareciera que se aumentó, digamos. ¿Cómo ves eso? Y si es que eventualmente ves efectivamente que el Partido Comunista se puede transformar en un opositor al gobierno del presidente Boric. Obviamente, trasladando lo de la convención hacia lo que significa el gobierno y el parlamento, digo. El Partido Comunista ha tenido adentro de la convención desde el día 1 mucha más habilidad política que el Frente Amplio y el Partido Socialista. Es cierto que había un eje muy poderoso del Frente Amplio con el Partido Socialista en la primera mesa, pero no hay que olvidar a los pueblos originarios, que eran como lo principal en esta primera mesa. O sea, esto partió con una identidad indigenista muy fuerte, que se tomaba la agenda. Y no era un problema, ya esta convención los tiene completamente sobre representados, no es que lo diga yo, o sea, si tú ves la integración de la convención boliviana con una población que se identifica con los pueblos originarios, muchísimo mayor que la nuestra, tenían muchos menos representantes que esta, o sea, aquí tenemos una convención marcada por eso desde el inicio, y el simbolismo de Elisa Loncón a cargo tenía, por así decirlo, todos estos primeros meses de un debate que se dio por zanjado antes de tenerse. Si aquí se habla de Estado plurinacional antes de que se vote el Estado plurinacional, que es completamente distinto a un Estado multicultural, que es lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hubo un eje, Frente Amplio, Partido Socialista y Pueblo Originario, y eso se desplazó acá. Se desplazó y efectivamente la candidatura, como lo hablamos al principio, no son militantes del Partido Comunista, pero son una lista armada desde el Partido Comunista, Lista del Pueblo, movimientos sociales, independientes no neutrales. Yo siento que ellos han tenido muchísima influencia. Yo ahí creo que Marco Barraza, que es más bien como el articulador del Partido Comunista dentro de la convención, es un tremendo político, tiene muchísima habilidad y ha ido corriendo al Frente Amplio en las cosas relevantes y los ha ido desplazando en las cosas también relevantes en que le ha convenido desplazarlo. ¿Y eso tú crees que eventualmente pudiese ocurrir en el gobierno del presidente Boric sin prejuicio de los ministerios, que seguramente más de alguno va a caer en algún militante del Partido Comunista, digamos? Yo creo que es muy luego para saber, o sea, esta elección se enredó también porque se dio al mismo tiempo que se está discutiendo el gabinete de Gabriel Boric. Yo creo que si esta elección hubiera sido una semana antes de la elección presidencial, en 2 minutos se ponen de acuerdo en por quién votar. Yo creo que aquí estaban midiendo también un poco la fuerza al interior de la coalición. No sé, porque también uno ve en el Partido Comunista que también empiezan a asomar diferencias entre lo más antiguo y la generación más joven, que va a ser parte, yo creo que muy protagonista de la convención. Uno ve a Carol Cariola, a Camila Vallejo, muy protagonistas de un gobierno de Boric, una desde el Congreso y otra desde la Moneda probablemente. Entonces, yo creo que un poco luego para saber cómo se irán a comportar al interior de la coalición. Y entiendo que también hay un temita ahí con Carol Cariola, porque además de que puede ser ministeriable, suena como posible presidenta de la Cámara de Diputados, pero parece que el Frente Amplio le está diciendo esos votos no los vas a tener porque no nos respaldaron en la convención. Pero bueno, ya esa harina de otro costal. Marcela, se nos acaba un poco el tiempo y quisiera saber tu opinión respecto a los liderazgos de la derecha. Algo alcanzaste a decir tú. ¿Ves nombres? Y si no, ¿cuáles serían los nombres que tú ves? ¿Y cuál debiera ser, si se quiere, no sé, las 2 o 3 ideas fuerzas de la derecha, digamos, de la derecha que surja desde la oposición al gobierno de Gabriel Boric? Al primero, yo creo que de nombres, ese es siempre el error que comete la derecha. Estamos como en permanente casting, o sea, como decir aquí ya uno, buscamos al siguiente y buscamos al siguiente, cuando aquí lo que tenemos que hacer es como, primero, que todos los liderazgos, ya sea en la convención, en los partidos políticos, en el Congreso, donde estén, en los movimientos sociales, en la sociedad civil, trabajen de manera complementaria a una estrategia común. O sea, tenemos al frente un desafío tan grande frente al gobierno que nos viene, que hay que trabajar complementario y que surjan, ojalá, muchos más liderazgos de base y de todas partes. Y de las ideas, yo creo que sí tenemos que aprender de que hubo sectores que claramente no logramos conquistar en esta elección y tenemos que aprender de eso. O sea, yo creo que tenemos un tema de por qué no estamos representando adecuadamente a las mujeres, por qué también, y asumir, ¿no es cierto?, que el tema seguridad no basta para construir una mayoría. El tema de la diferenciación con el proyecto del Frente tampoco basta para construir una mayoría. Tenemos que ser capaces de poner un sueño propio
que lo tenemos por lo demás, ¿te fijas? En un país, pero nos han ido acorralando, en que ya hablamos solamente de lo que a la izquierda le importa hablar, o sea, hablamos solamente de igualdad y no hablamos nunca más de movilidad social, hablamos de los temas que ellos nos van marcando, más que nosotros levantar nuestra agenda. Y la clase media, yo creo que tenemos una clase media que no se siente identificada con el igualitarismo que la izquierda le impone, pero que muchas veces tampoco se siente identificada con una derecha que ha sido quizás a veces indolente frente a dolores que aún sufren y temores que aún sufren. Entonces, yo creo que tenemos desafíos por delante, pero lo peor que podemos hacer es creer que ganamos y seguir como si hubiéramos ganado, como que nos estuviera yendo increíble en todas las últimas elecciones, cuando no es así. ¿Y tú sientes que el 44% de José Antonio Kast es un buen número o de perogrullo no tan bueno porque no se logró la mayoría? Tuvimos una brecha muy grande, o sea, si la brecha de diferencia entre Boric y José Antonio Kast fue mucho mayor, o fue mayor que la que obtuvo entre Piñera y Guillé. Entonces, aquí nosotros somos un sector que hemos sido gobierno 2 veces, por lo tanto, no podemos conformarnos con algo así. Obviamente que hay una votación importante si tú la comparas con el plebiscito, pero no es comparable con el 80-20, un plebiscito de la Constitución. Entonces, yo siento que construir un proyecto de mayoría lo tenemos que construir de verdad no solo desde la diferenciación con los de frente, sino también poniendo por delante nuestro sueño. Por eso no basta que hagamos una muy buena oposición, por así decirlo, a este gobierno, sino que tenemos que levantar de manera más eficaz banderas propias. Y creo que en eso la izquierda no lleva la delantera. O sea, nosotros, los partidos están funcionando de manera muy vertical. Nosotros tenemos que ser capaces de construir liderazgos de base en las comunidades, en las ciudades, en las organizaciones vecinales. No puede ser que se repartan los cargos, a veces los partidos, entre los hermanos, entre lo que sea, o el conocido de allá, en vez de ir a discutir dónde está un líder, un emprendedor, etcétera, y convencerlo para que se dedique a esto, aunque nos cueste, y ayudarlo, etcétera. Entonces, tenemos que ser capaces de volver, yo creo, a hacer una política menos desde las redes sociales, menos desde los partidos y mucho más territorial. Oye, antes que terminemos, Sí, por estamos favor. terminando, así que si van agregando cositas, Lo que pasa es que jueguen lo que ahí, está pero- diciendo la Marcela es demasiado importante. Y el otro día tuve una reunión en Pichidegua con gente también de ahí, de la zona, gente que nos ayudó, que fueron apoderados de MES y todo. Y uno de la gente decía, no, es que tenemos que ver, levantar ahora a los candidatos para que estos 3 años podamos trabajar y podamos llegar a un buen puerto. Y yo los interrumpí y les dije, no, chiquillos, aquí hay que hacerlo al revés. Pongámonos a trabajar y la idea es que surjan los liderazgos, busquemos los liderazgos, pero trabajemos en terreno. Y yo les dije, yo los convido, acompáñenme, yo voy a seguir en el distrito, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir yendo a la feria, visitando a todas las dirigentes sociales, armando grupos de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero de ahí tiene que surgir el liderazgo. No pongamos ahora a una persona que nosotros creemos que puede ser un buen candidato para trabajar durante 3 años porque podemos perder ese trabajo. Hagámoslo al revés. Y ahí cuando ya les dije al revés, como que dijeron, pucha, en realidad tenemos que empezar desde las bases, a trabajar con la gente y de ahí surgen los liderazgos, porque el liderazgo surge porque es de verdad un líder, no porque tú le impongas ser el líder. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y por eso es que es importante estar en terreno, estar con la gente, acompañarlo, no sé, es lo que yo quiero, es lo que yo estoy haciendo ahora, entonces me vienen tantas ideas a la cabeza, pero una de las cosas que es el cuento de encontrar los liderazgos, levantar esos liderazgos, pero no imponerlos, porque la imposición de candidatos es lo peor que podemos hacer. Sí, Así oye, es, lo que normalmente se hace. Felipe, cortito Felipe, para Dale, Erika. ir que con esto terminando, despedimos. no, y lo que dice la María Ignacia, bueno, y dar las gracias a la Marcela también por el tema que acaba de tratar, porque creo que eso es fundamental, que lo aprenda no la gente, porque la gente lo tiene bien asumido, sino quienes tienen liderazgo dentro de los partidos políticos. Nosotros tenemos gente que no está adherida a ningún partido político, pero que sí defiende nuestras ideas y que no tiene ningún problema en estar en la calle compartiéndola, pero que siente que los partidos para las elecciones vienen, los utilizan, les piden ayuda y después se van y se olvidan que esas personas defienden las ideas por convicción, no porque quieren ser candidatos a algo, no porque buscan un puesto público. Entonces, esas personas hoy día sienten un poco de abandono, y yo creo que eso también nos pasó en la cuenta, sumado a todo lo que Marcela decía. Entonces, yo creo que
usted que tiene una voz validada, que es una persona que la sigue el sector y gente fuera del sector que se identifica con las defensas que usted hace, creo que es una voz que debe levantarse más en esta área, para que los partidos puedan realmente cuadrarse, porque los que estamos afuera lo decimos y no nos escuchan mucho, pero liderazgos como el suyo, que se mantienen porque son liderazgos probados, son quienes deben representarnos de esa manera con los partidos políticos. Así que yo hago también esa petición, que este tema se mencione en más de una oportunidad con los líderes de los partidos para que entiendan que no podemos seguir perdiendo terreno, porque fue terreno que Es cedimos. que vamos a perder Hoy día terreno tenemos si que no. volver a conquistarlo. Tenemos que volver a Ya, conquistarlo. tengo que despedir, pero se me había olvidado algo muy importante, perdón, Marcela Cubillos, pero este programa Carta Ciudadana, nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagen Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquehue, y recordar que este programa es en parte gracias transmitido a la Fundación Hernán Briones Gorostiaga. Marcela Cubillos, convencional constituyente, muchísimas gracias por haber estado este día lunes con nosotros acá en Carta Ciudadana. Gracias a ustedes por la invitación, muy entretenida la Gracias. Gracias, Marcela, qué gusto verte. Gracias, Marcela, muchas gracias. Pero la pregunta, ¿el canciller está mejor ya de COVID? ¿Está mejor? ¿Está con romadito? No lo he visto. Saludos, Andrés. Ya, muy bien. Ya, Gracias, chao, Marcela. chao. Ignacia Gracias, Castro, Marcela. Mauricio Pérez, Alberto Lavea, Anita Krause, Chao. Erika Muñoz, Juan Francisco Maquena. Esto Buen fue lunes Carta para Ciudadana. Nos todos. reencontramos mañana. Chau. Buena semana. Chao. Buena semana. ¿Quién está grabando?